Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo va ese verano? Madre mía, qué calor, cómo la estamos pasando. Espero que estéis viendo las recomendaciones para el verano, las críticas aquí en el canal, que estéis suscribiendo, que estéis pasando en verano lo mejor posible, que ya mismo se acaba, pero esto es terrorífico. Y con esta calor dándole muchas vueltas a la cabeza. Es verdad que no sé si habéis visto que se ha hecho muy viral y me parece una idea chula, interesante, a pesar de lo que la lista que han sacado a ellos me parece que tiene muchas aristas y muchas cosas que comentar. Pero bueno, el New York Times ha sacado la lista de las 100 mejores películas del siglo XXI, ¿vale? Y es una idea que me mola hacer una lista de mis 100 mejores películas del siglo XXI, pero claro, eso iba a ser un vídeo interminable, absolutamente interminable, el cual, bueno, pues entiendo que espero que haya gente que le guste escucharme hablar, pero otra gente supongo que se cansaría mucho. Y he decidido hacerlo por trozos, por piezas, por géneros, ¿vale? Entonces vamos a grabar una serie de vídeos de top 10 de cada género del siglo XXI, ¿vale? De películas del siglo XXI. A partir del 2001, ya sabéis, películas del 2000 no, a partir del 2001 hasta, bueno, pues 2025, hasta todo lo que se ha estrenado hasta el momento, ¿vale? ¿Qué pasa? Que me ha costado mucho trabajo también, para que me decía, elegir 10 de cada género, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar, como siempre digo en todo este tipo de listas, todo este tipo de ranking y demás, no tienen que ser las 10 mejores, 10 películas que yo creo que han sido importantes porque han cambiado algo dentro de ese género, porque tuvieron una repercusión o el personaje de la película, el tono, la narrativa, la estética, el estilo, lo que fuera de cualquier recurso, de elemento dentro de la película, pues creo que ha marcado un antes y un después. Y por supuesto ya sabéis que cualquier tipo de crítica, ranking, recomendación, pues algo subjetivo. Así que bueno, yo mientras que os sirva para recordar alguna película a alguno, para que alguno esté de acuerdo conmigo, para hacer que alguien conozca una película que quizás no conozca, aunque son conocidas casi todas, yo me doy por feliz, ¿vale? Así que vamos allá con... Hoy empezamos, este vídeo es para el top 10 de películas de acción del siglo XXI, mi top 10 de películas de acción del siglo XXI. Que, como siempre, he dejado muchísimas cosas muy importantes fuera, pero esto es, vuelvo a repetir, muy difícil. Así que, sin más dilación, mi top 10 de películas de acción del siglo XXI. Vamos allá. La número 10 de acción del siglo XXI es Man on Fire, El fuego de la venganza, año 2004, del queridísimo y amado Tony Scott, con Denzel Washington, Dakota Fanning, Christopher Walken, Raja Mitchell, Marc Anthony o Giancarlo Giannini. ¿De qué nos habla El fuego de la venganza? Pues un agente del gobierno, un ex militar, ¿no? Desolado, alcohólico, que ha perdido todo en la vida, que es Denzel Washington, tiene que desplazarse a México DF porque están sucediendo una serie de secuestros, una serie de desapariciones de críos, de hijos, de gente importante allí, de ricos, de gente multimillonaria, a cargo del cártel de la droga. Este agente es Denzel Washington y tiene que proteger a la hija de Marc Anthony Raja Mitchell, que es Dakota Fanning, una pequeñísima Dakota Fanning. Junto con Yo Soy Sam, aquí fue donde nos descubrieron a la actualmente gran actriz. Bueno, la película es un remake de la versión Bala Blindada, una película Man on Fire, también con el mismo título original, francesa, dirigida por Elie Choucairi en 1987, donde Scott Glenn hacía de el personaje que aquí tenemos en Denzel Washington. Tony Scott, como siempre, dándole esa impronta ya en el nuevo siglo, en este siglo XXI, de la era digital, con un montaje picadísimo, súper rápido, muchas secuencias por imagen, muchas imágenes en cada toma, con un Denzel Washington haciendo de antihéroe. Esto es un western total y absoluto, donde ese hombre que llega nuevo a esa ciudad tiene que proteger a todos y intentar asegurarse de que la justicia se impone y se imparte. ¿De qué forma? Pues de una forma, cuando llega el momento de la venganza, una forma espectacular. Tanto por cómo rueda la acción Tony Scott, por la interpretación de Denzel Washington, como por el hecho de ser una película que tiene, más allá de lo visual, de lo que vemos, una gran fuerza dramática y un grandísimo guión de Brian Helgeland, ya sabéis, uno de los mejores guionistas de Hollywood de los últimos años, y una fotografía sensacional. Me parece una película que hay que reivindicar siempre y de las mejores de acción del siglo XXI. La siguiente, la número 2 de este ranking de acción del siglo XXI, es Taken, Venganza, del año 2008, dirigida por Pierre Morel. ¿Quién es Pierre Morel? Pues uno de esos discípulos que salieron a caballo del éxito de Luc Besson, ¿no? De la productora de Luc Besson, cuando Luc Besson dio el salto a Hollywood. A partir de ahí salió Oliver Megaton o Pierre Morel. Pierre Morel se dio a conocer porque hizo Transporter, aquella película con Jason Statham, Distrito 13, o El asesino.
la que enfrentaba a Jason Statham y Jet Li, ojito. Venganza, ya sabéis, ese hombre de familia, ese padre, ese Brian Mills, un ex agente, un agente encubierto, jubilado, que cuando su hija Maggie Grace desaparece secuestrada, bueno, pues le dice a su mujer, a Funky Jansen, que no se preocupe, que va a hacer todo lo que esté en su mano para traerla de nuevo a casa. Una película que, para mí, sobre todo nos dio a un Liam Neeson como héroe de acción que no veníamos acostumbrados a verlo así. A partir de esta película fue un punto de inflexión en la carrera de Liam Neeson, porque a partir de ahí no solamente la trilogía esta de Taken, de Venganza, sino las siguientes que hizo con Jaume Collet-Serra, perdón, otras películas como Caminando entre las tumbas, El Protector, bueno, hasta la vejez prácticamente, tiene ya más de 70 años, se ha dedicado a impartir hostias, vamos a hablar claramente. Esta me parece la mejor, sin lugar a duda. Por la secuencia de acción, la lucha cuerpo a cuerpo, en un tipo que no estábamos acostumbrados, como repito, como Liam Neeson, por las localizaciones, por el uso de diferentes cámaras, vemos cámaras aéreas, vemos planos en persecuciones muy buenos. Una película que en 90 minutos tiene una economía narrativa espectacular, porque es verdad que no es que tenga grandísimo diálogo ni un gran guión, pero que no necesita mucho más para dejar su huella y ser una de las películas de acción que en los últimos años también ha servido como precursora para ver a muchos héroes de acción más veteranos, como el caso de Bob Odenkirk en Nadie, Nobody, que se va a estrenar ya mismo en la segunda parte, y que mucha gente dice que bebe de John Wick. Yo la veo un poco más heredera de esta Taken. Taken, Venganza, 2008, es una película de acción del siglo XXI que recomiendo que todo el mundo vea. La siguiente en este ranking de top de acción del siglo XXI es Training Day, Día de Entrenamiento, año 2001, del queridísimo, maravilloso artesano del cine de acción, un heredero de los Michael Bay, Tony Scott y demás, Antoine Fuqua. Antoine Fuqua ha hecho tantas cosas en el género como la saga de The Equalizer, ese remake, esa versión suya de Los Siete Magníficos, Objetivo La Casa Blanca, Shooter, El Tirador, Lágrimas al Sol, Asesino de Reemplazo. Un director muy de género, un director que parece más de los 90 que del nuevo siglo. Training Day, Denzel Washington, Ethan Hawke, Scott Glenn, Tom Berenger, Cliff Curtis, bueno, un repartazo. Eva Mendes también por ahí, como personaje femenino principal, y nos habla de ese chico, ese joven policía que llega a una nueva comisaría, ¿no? Y le asignan a un compañero que es Alonzo Harris. El chico, el joven es Ethan Hawke, le asignan a Denzel Washington, a Alonzo Harris, que es un policía muy respetado, pero un policía que cruza los límites de la ley, un policía que está siempre en ese justo límite entre el bien y el mal, pero vamos, que básicamente es corrupto. Con una música sensacional y fantástica de Marc Mancina. Marc Mancina, uno de los compositores del cine de acción más importante de los 90. Casi cualquier película de cine de acción de los 90 o estaba Howard Shore o estaba Marc Mancina. Con un guión de David Ayer, grandísimo guionista en cuanto al cine de acción y también director posteriormente de películas de acción. Y fue la película que le dio el Oscar actor principal, ya tenía unos actores de reparto, a Denzel Washington, y casualmente y curiosamente lo hizo en su primer papel como villano. Una actuación sublime, para mí de las mejores de la carrera de Denzel Washington, si no la mejor, de las mejores del siglo XXI, porque Denzel Washington lo borda haciendo de ese policía que todos detestamos, que cruza la ley de una manera, es violento, extremadamente impulsivo, trata a la gente con una arrogancia y una prepotencia fuera de lo común, cuando él viene de la calle y lo único que quiere es limpiar las calles haciendo su propia justicia, su propia ley, y con un contrapunto, un antagonista como Ethan Hawke, que creo que la elección de casting fue espectacular, fue muy acertada, muy idónea, porque los dos en cada plano, en cada secuencia, cuando comparten plano, notamos primero la armonía que hay dentro de las imágenes de ambos dos, y segundo, las personalidades tan dispares. Antoine Fuqua, con esa fotografía quemada, muy heredera de Michael Mann, sobre todo cuando rueda la nocturnidad de la ciudad, cuando tienen que... Porque claro, como su propio nombre indica, y no lo he dicho, todo se desarrolla en una noche, un día de entrenamiento. Lo que pasa es que siempre digo la noche porque es cuando sucede casi todo lo peor. Todas las cosas malas sucederán de noche. Training Day, Día de Entrenamiento, es una película que, bajo mi punto de vista, reinventó un poco el policíaco. No es que reinventar el policíaco, ¿no? Una premisa muchas veces vista, policía corrupto, compañero que intenta detenerlo,
Pero sí que es cierto que en el 2001, hay que contextualizar un poco, este tipo de cine estaba un poco perdido. Después llegaron películas muy interesantes como Cuestión de Honor, Pride and Glory de Gavin O'Connor, o La noche es nuestra de James Gray, que pueden seguir un poco esta estela, esta línea narrativa, pero a mí me parece la mejor de este siglo, y ya han pasado 24 años, esta Training Day, Día de Entrenamiento. ¿Cómo no? En este top de acción del siglo XXI tenía que llegar Tom Cruise y tenía que llegar la saga Misión Imposible, y yo he elegido de todas las que hay en este siglo, que son todas menos Misión Imposible y Misión Imposible 2, que es del 2000, he elegido Misión Imposible Ghost Protocol, Protocolo Fantasma, del 2011. Película dirigida por Brad Bird, que ya sabéis todos que a partir de la siguiente, que cogió el legado Christopher McQuarrie, siguió la estela que quería Tom Cruise con un director por película. De Palma en la primera, John Woo en la segunda, JJ Abrams en la 3. Y llegó Brad Bird, que venía, ojo, del cine, bueno, hacer capítulos de Los Simpsons, no solamente el cine, sino también series de televisión de animación, y había dirigido Los Increíbles o Ratatouille. Y le dio una impronta, un ritmo a esta Misión Imposible Protocolo Fantasma, muy televisivo, y aportó ese ritmo y ese montaje de la serie de animación y de la serie de televisión. Y también aportó una cosa muy importante que ya se quedó en la franquicia para siempre, que es un punto, una dosis, un alivio de humor muy, muy, muy chulo, que es una de las grandes bazas, sobre todo con el personaje de Simon Pegg, que aquí es donde ya por fin tiene un protagonismo absoluto. ¿De qué nos cuenta esta Misión Imposible Protocolo Fantasma? Pues la gente Ethan Hunt, que tiene un atentado terrorista con bomba en el Kremlin, es desautorizado, junto con toda su organización, el FMI, ya sabéis, al poner en marcha el presidente el Protocolo Fantasma. Y bueno, ha abandonado a su suerte y tiene que luchar contra todo y contra todos, Ethan Hunt y todo su equipazo, para volver a ser acreditado y para volver a salvar el mundo, como no, como siempre en Misión Imposible. Con Tom Cruise, Paula Patton, Jeremy Renner, aquí también aparece el personaje de Jeremy Renner, que para mi punto de vista es uno de los mejores de la saga. Michael Nyqvist como villano, me parece espectacular, uno de los mejores villanos que ha tenido la saga. Lea Seydoux, Joe Holloway, bueno, tenemos Tom Wilkinson, tenemos como siempre, además, vuelvo a repetir, el que siempre estuvo en todas las películas con él, que es Ving Rhames. Una película que, bajo mi punto de vista, fue un punto de inflexión en absoluto y total en lo que es la saga Misión Imposible. Es verdad que quizás mucha gente le tiene más cariño a Rogue Nation o Fallout, las siguientes, pero para mí esta es, si no la segunda que más me gusta después de la primera de Palma. Ahí. Además nos tiene uno de los set pieces de acción más importantes de toda la saga, como es ese escalada del Burj Khalifa, en aquel momento el edificio más alto del mundo, donde Tom Cruise, sí señores, ya sabéis, Tom Cruise hace toda su escena de acción, lo escaló tal y como vemos en la película. Pues vamos a seguir con Tom Cruise, y mi siguiente película de esta lista de acción del siglo XXI es Top Gun Maverick, del año 2022. Bueno, Joseph Kosinski, la dirección, que ya había trabajado con Tom Cruise en Oblivion, que hizo esa película sobre bomberos muy interesante, como es Héroes en el Infierno, y que ahora está muy de moda por haber hecho Fórmula 1 en la película. Por cierto, la película más taquillera en la carrera de Brad Pitt, ojito con esto. Y decidió 36 años después, es verdad que la película se iba a estrenar un poquito antes, pero llegó la pandemia, 36 años después de la original, tomar las riendas del proyecto que Tom Cruise quiso, que yo creo que le debía, le prometió a su amigo Tony Scott, de hacer la secuela de Top Gun y de los del aire de 1986. Top Gun Maverick nos cuenta, pues como Pete Maverick Mitchell, Tom Cruise, pues vuelve a ese Top Gun, esa academia de entrenamiento, para entrenar, valga la redundancia, a esos chicos jóvenes, a esos chicos impetuosos, esos chicos prepotentes, esos chicos guapísimos, lo que era él en la original, para una misión súper arriesgada, una misión súper atrevida, una de las misiones más complicadas que se pueden realizar con caza. Y ahí pues establece no solamente lo que es Top Gun, no solamente la escena de acción, sino que mezcla muy bien ese punto dramático y ese punto de amistad, de esas camaradas, no, de solidaridad, de los valores muy importantes, no solamente a través de la bandera americana, sino a través de lo que debe de ser una escuela de entrenamiento, ¿no? Aparece Miles Teller como el hijo de Gus, Jennifer Connelly como el gran amor de Maverick Mitchell, ¿no?, de Tom Cruise, John Hamm, Glenn Powell, Ed Harris, Val Kilmer. Val Kilmer, sí, desaparecido Val Kilmer, que convenció para que apareciese en ese ratito y hacerle ese también homenaje a él, al personaje de Iceman, Tom Cruise, o Mónica Bárbaro, que después ha tenido esa repercusión, ¿no?, gracias a Complete and Now haciendo de Joan Baez. Bueno, Top Gun Maverick, con una exquisita realización de las escenas de aviación,
una exquisita vuelta de tuerca a la nostalgia que tiene la primera. Para todos aquellos que crecimos con la primera y amábamos la primera por mera nostalgia, Top Gun Maverick ha conseguido que abracemos la película de una manera pues original, porque sabe mezclar y aunar muy bien lo que es esa nostalgia que comentaba antes con un aire fresco muy actual, muy para todas las generaciones. No es una película generacional. Yo creo que esta película va a pasar dentro de 20 años, la puede ver cualquier chico que tenga en ese momento 20 años y le va a gustar. Y con un Tom Cruise que, pues señoras, las cosas como son, chicos, chicas, transmite carisma por los cuatro costados. Top Gun Maverick 2022 tenía que estar en esta lista de acción del siglo XXI. La siguiente es una película que ha conseguido crear un precedente para que muchos guionistas, muchas productoras de Hollywood decidan hacer películas similares, que es John Wick, año 2014, con nuestro querido Keanu Reeves encarnando una figura que yo creo que ni él sabía que iba a dar para una saga tan prolífica, incluso para spin-offs como el de Ballerina, con David Leitch y Chuck Stahelski en la dirección. Chuck Stahelski, este binomio Chuck Stahelski hizo después las siguientes partes de John Wick, tanto la 2 como la 3 como la 4, y David Leitch se dedicó a hacer otro tipo de cosas, también siguiendo una línea similar, para que no vamos a engañar, pero diferentes, como Atomic Blonde, aquella película de espías con James McAvoy y Charlize Theron, o El Especialista, recién estrenada con Ryan Gosling y Emily Blunt, y entre medias Bullet Train, que fue un absoluto taquillazo. Bueno, John Wick, ya sabéis, un asesino a sueldo retirado, que matan a su perro y a partir de ahí pues, se articula una historia de venganza que tampoco es original en absoluto, pero para nada, pero el trasfondo que tiene, lo que hizo que John Wick fuese y es una de las películas de acción de este siglo, sin lugar a dudas, es el estilo. El estilo es una película estilísticamente hablando espectacular. ¿Por qué? Porque creo que mezcla muy bien todo ese cine de artes marciales de los 80, los 90, de los 70, de Hong Kong, Japón y demás, donde por ejemplo John Woo, hablando de estilo en el cine de acción, marcó un antes y un después con todos los recursos hollywoodienses. Y me explico, está todo coreografiado de una manera que parece ballet. Algunas de las escenas de lucha, el uso de traveling, el uso de cámaras lentas, el uso de multicámara, el estilo también en cuanto a puesta en escena de Keanu Reeves, por ir con siempre impecable e inmaculado, con ese traje, con esa corbata entallado espectacular, que si cogemos un poco de alivio cómico, muchos diríamos que es imposible repartir como reparte con ese vestuario. El uso de como el empuñamiento de armas, el uso de donde colocan los directores la cámara para que veamos las peleas de diferentes ángulos. Y, por supuesto, una historia que va cogiendo esos aires de cómic espectacular por la presentación de una serie de personajes cada vez más peculiares, cada vez más... incluso algunos muy asépticos en sus conversaciones, otros muy variopintos en sus conversaciones, otros con muy poco protagonismo pero que son muy importantes en el desarrollo. Creo que tiene un tono novelístico también muy importante, aunque no lo parezca, aunque todo parezca una película de pegar hostias, y muchísimo envoltorio de blockbuster. Pero creo que John Wick es una de las películas que, insisto, al menos esta primera que yo traigo, no hablo de la saga completa, porque creo que algunas derrapan más que otras, que lo tuvo todo, nadie pensaba que iba a triunfar, lo tuvo todo y así fue para triunfar. ¿Quién tenemos en el reparto? No lo he dicho, pues Michael Nyqvist, aparte de Keanu Reeves, William Dafoe, Toby Leonard Moore, Brian Moynihan, John Leguizamo, como no, John Leguizamo siempre en todos sitios, o Lance Reddick. Tenemos un reparto también de gente un poco ecléctica, no tan conocida como por supuesto Keanu Reeves, pero que nos dio un todo, esta mezcla de elementos nos dio un todo que me parece una de las películas sensacionales de acción de este siglo. La siguiente es una de mis películas favoritas de siempre. Quizás tenga menos acción que el resto, pero tenía que meterla en algún sitio, en alguno de estos géneros. Y hablo de Spy Game, Juego de Espías 2001, del querido y amado segunda película en este top de Tony Scott. Tony Scott, que venía de hacer Enemigo Público, venía de hacer Fanático, venía de hacer Días de Trueno, El Último Boy Scout, y entró dentro de este nuevo siglo con una de las películas de espionaje, creo que más originales y chulas que se han hecho jamás, con Robert Redford y Brad Pitt como principales protagonistas, con Catherine McCormack, Stephen Dillane, Charlotte Rampling o Marianne Jean-Baptiste como el resto del casting, y nos habla de ese agente de la CIA que se va a jubilar, Nathan Moore, Robert Redford,
que recibe la noticia de que su discípulo Tom Bishop, Brad Pitt, pues está metido en un lío. Es acusado de espionaje, se encuentra en una cárcel china y será ejecutado en un plazo de 24 horas. ¿Qué pasa? El montaje de Tony Scott nos cuenta la historia a través de flashbacks de cómo Robert Redford entrenó en su momento a Brad Pitt para que fuese el mejor espía del mundo, mientras tiene esas 24 horas sin que se entere nadie dentro de la CIA, porque la CIA quieren dejar a su propia suerte, piensan que es que no merece la pena luchar, ni pagar un rescate, ni enfrentarse entre países, entre Estados Unidos y China, por rescatar a un agente que es un ex aliado. Entonces él tiene que engañar y utilizar todos los recursos que tiene dentro del cuartel de la CIA, Robert Redford, para intentar por todos los medios rescatar de esa cárcel china a Brad Pitt, a su discípulo, a casi a su hijo, porque la película nos cuenta cómo entrena, son las dos caras de la misma moneda, digamos que son maestro y discípulo, como bien decía, pero una relación casi paternofilial, ¿no? Insisto, como decía antes, con el fuego de la venganza, con la habilidad de Tony Scott para hacer a través de flashbacks y de Lizzie y de momentos que podían resultar un poco en otras películas o con otro director que no sepa utilizar bien este tipo de recursos un poco pesados. Aquí en absoluto le da un ritmo a la película que las 2 horas se pasan rapidísimo, porque tiene una capacidad brutal de contarnos varias historias paralelas a la misma vez, que se está desarrollando una historia que es la que lleva todo el nudo y todo la narrativa, ¿no? de la trama que nos están contando. Con algunos momentos memorables, como esa secuencia donde empieza el entrenamiento, ¿no? de Brad Pitt y Robert Redford sentados en un banco y le pide que tiene que convencer a una persona a hacer algo en un X tiempo, y con un juego y un uso de la música que creo que todo el mundo que haya visto Spy Game lo entenderá. Quería retraerla aquí, para mí una de las películas de acción del siglo XXI, aunque tengan menos acción, por lo que representa, por esa lucha también de ego entre Brad Pitt y Robert Redford, de dos actores de dos generaciones diferentes, y que parece que uno le da la mano al otro recogiendo el legado. Para mí, una de las películas de acción del siglo XXI. Siguiente película de acción del siglo XXI, Kill Bill Volumen 1. Sí, viene Tarantino, cómo no, Quentin Tarantino en mi top. Es verdad que Kill Bill podía estar en millones de géneros, porque tiene de todo un poco. Yo diría que incluso comedia negra, pero acción, mucha acción, ¿no? El día de su boda, ya sabéis, esa asesina profesional, Uma Thurman, la novia, sufre el ataque de algunos miembros de su propia banda que obedecen las órdenes de Bill, del jefazo, de David Carradine, y logra sobrevivir al ataque, aunque está en coma, y cuando se despierta, 4 años después, pues desea consumar su venganza. Quentin Tarantino en la dirección, que ya sabéis que para él es un todo. El año siguiente se estrenó Kill Bill Volumen 2, que me gusta también muchísimo, pero creo que lo que fue un boom, lo que fue algo que no esperábamos en absoluto, fue esta Kill Bill Volumen 1, que creo que tiene... La segunda tiene bastante acción, pero creo que quizá la segunda tenga más violencia física y explícita. Esta tiene más acción que lo que se trata hoy. Uma Thurman, Lucy Liu, Daryl Hannah, Sonny Chiba, familia, Michael Parks, David Carradine, Michael Madsen, Gordon Liu, James Spader, como siempre, un gran elenco en cualquier película de Tarantino. Y la creación de, como ya eran Vincent Vega, Mia Wallace en Pulp Fiction, señor Rosa, señor Marrón en Reservoir Dogs, pues la creación de uno de los personajes más icónicos del cine del siglo XXI y de la historia del cine, como es la novia, interpretado por Uma Thurman, esa asesina que quiere venganza, con esa estética, pasará a la historia su Asis Tiger Onizuka amarillas, ese mono amarillo y todo, la katana, la moto, la secuencia en la cocina, la secuencia con la lucha con todos los habidos y por haber que van a por ella, la lucha de artes marciales, la música, el recurso de la música como siempre en el cine Tarantino, el recurso del blanco y negro, el personaje de Daryl Hannah, el personaje de Bill, que es David Carradine. Creo que es un homenaje, como siempre Tarantino. Si ya Jackie Brown, por ejemplo, fue un homenaje a la Blaze Protection de los 70 o 60. Reservoir Dogs, un homenaje al cine de atracos, como puede ser Atraco Perfecto de Stanley Kubrick, como no. Y Pulp Fiction, un homenaje a toda la cultura pop con la que creció. Pues esto es un homenaje al cine de artes marciales, tanto de serie B como de serie A, como tanto de Hong Kong, Japón, China, con el que él devoraba y amaba.
y nos dio como resultado unas películas de acción, no solamente de acción, pero es acción y por eso está en este ranking, más interesantes y uno de los personajes más icónicos de Uma Thurman. ¿Qué sería de Uma Thurman sin haberse cruzado por el camino con el querido Quentin Tarantino, aunque a día de hoy se odien? Penúltima película del ranking de acción del siglo XXI. Podía meterla, podía haber hecho un ranking de mejores películas de superhéroes del siglo XXI, pero no lo voy a hacer, así que he metido, como no, a una de las mejores películas de igual género del siglo XXI, que es The Dark Knight, El Caballero Oscuro, 2008. Christopher Nolan, Heath Ledger, Christian Bale, Gary Oldman, Morgan Freeman, Aaron Eckhart, Eric Roberts. Bueno, para mí la mejor película de superhéroes de la historia. Para mí, una de las mejores interpretaciones de la historia de Heath Ledger, Oscar póstumo, ya lo sabéis todos. Para mí, el mejor Batman de la historia, Christian Bale. Y voy a decir algo, para mí esta película no es de las mejores de Christian Bale. Sí es de las mejores filmografías de Christian Bale, pero no de las mejores interpretaciones de Christian Bale. ¿Por qué? Porque Heath Ledger le come absolutamente cada plano, le roba todo el protagonismo. Y no digo una crítica hacia Christian Bale en absoluto. Yo creo que él fue inteligente sabiendo de quién era el juego de quién era esta película. El Joker, interpretado por Heath Ledger, el caos absoluto. Toda esta película gira en torno a también la cinefilia de Christopher Nolan. Ese inicio con esa presentación de personajes que es brutal, como nos presentan al Joker y su banda, que es un homenaje claro, reconocido por el propio Christopher Nolan, a Hit de Michael Mann. El momento del interrogatorio entre Batman y Heath Ledger y el Joker, ese momento es un momento que recuerda muchísimo al interrogatorio de Sérpico, de Sidney Lumet, de Al Pacino. O sea, es una película donde Christopher Nolan saca a relucir su cinefilia y su crecimiento como director. Me gusta mucho Batman Begins, El truco final, Insomnia, Memento, pero ya tenía un recorrido. Y esta película, no solamente por su interpretación, que también por su impresionante diseño de producción en todo, por su puesta en escena, sino cómo Christopher Nolan mejoró como director y cómo consiguió poco a poco tener una capacidad impresionante para construir una película que va más allá del mero hecho de que sea de superhéroes. Es una película sobre la soledad, una película sobre... es un drama absoluto, sobre las buenas intenciones y sobre cómo el mal puede imponerse al bien, a pesar de que intentamos ser justos y que la justicia sea la que triunfe, ¿no? Una de las mejores películas de la historia del cine. Y cierro mi top 10 de películas de acción del siglo XXI con otro personaje que reinventó un poco el perfil de espías, ¿no? Y hablo de El caso Bond, 2002, con ese Matt Damon siendo, bueno, un espía absolutamente diferente a lo que veníamos acostumbrados hasta el momento. ¿Por qué? Porque hasta el momento lo que triunfaba en Hollywood en cuanto a espía era, por supuestísimo, James Bond. Y toda la saga que está empezando a relucir de nuevo con la aparición de Pierce Brosnan como James Bond, ¿no? Ya había hecho, por ejemplo, la fantástica GoldenEye. Y apareció Doug Liman en la dirección, que hasta aquel momento no era un director prácticamente conocido. Había hecho dos películas anteriormente, que eran Swingers y Viviendo sin límites. Después hizo Soñar Señor Smith, Caza a la espía, El filo del mañana, Barry Seal, etc., o el remake de Roadhouse, de Profesión Duro. Pero triunfó. Le dio a Matt Damon un nuevo aura como héroe de acción, que hasta el momento, evidentemente, Matt Damon no era prácticamente nadie. Había hecho esa fantástica cosa que era Indomable Will Hunting con su amigo Ben Affleck, pero estaba empezando a sacar la cabeza en Hollywood, y a su director también la capacidad de que todo el mundo hablasen de ello. Bueno, para el que no lo sepa, esta película no es original, que mucha gente puede pensar que es una película original, pero es un remake de una película, no es una película, es una miniserie como tal, que es El caso Bond, con Richard Chamberlain de los años 90. Pero vamos, fue el caso Bond el que dio una nueva dimensión, y fijaros por dónde vamos ya de la saga. A mí me parece que particularmente podría haber hecho un todo también, como he dicho antes de Kill Bill, podría haber hablado de toda la saga en general, pero esta es la que me interesa. ¿Quién tenemos en el casting? Tenemos a Franca Potente, que se hizo famosa por Corre, Lola, Corre. ¿Quién recuerda Corre, Lola, Corre? Película de culto absoluta e independiente de finales de los 90. Chris Cooper, el fantástico como siempre Chris Cooper, o Brian Cox, el fantástico como siempre Brian Cox. A un poco desconocido Clive Owen, Julia Stiles, etcétera, etcétera.
Una película con ese espía amnésico que despierta y no sabe quién son sus amigos, quién son sus enemigos, quién es, el por qué tiene esas habilidades que tiene. Y me gusta porque es una película de acción, con muchas secuencias de acción, con persecuciones, con luchas, con disparos, con muchísima... muy física en muchos momentos, que es lo que tiene que transmitir una buena película de acción, creo, en este tipo de género. Pero luego también tiene un arco narrativo interesante en cuanto a un guión guay de Tony Gilroy. Tiene un guión que tiene conversaciones interesantes, que no dejan de lado que porque sea una película de acción tenga que ser sí o sí solamente, exclusivamente, secuencia tras secuencia de acción, ¿no? Con lo que he comentado antes. Con un Matt Damon que a mí nunca ha sido santo de mi devoción en cuanto al género, pero que es verdad que demostró que en este papel le vino como anillo al dedo por ese lenguaje corporal que tiene, esa cara de niño bueno, que te lo crees, pero que luego es capaz de sacar un puntito de maldad, un poquito más de socarronería, de macarronería, a la hora de imponerse ante villanos tan importantes. Una película que mezcla lo mejor del género de espía en cuanto a acción y en cuanto a dialéctica. Bueno, familia, hasta aquí mi top 10 de cine de acción del siglo XXI. Sí, he dejado fuera algunas obras muy importantes que todos estáis pensando en ellas. Sé que todos estáis pensando en ellas, lo sé, pero son 10 de mis favoritas. Y he dejado incluso algunas favoritas mías. Esto es muy, muy, muy difícil hacerlo. Y fijaros, el vídeo va a ser largo porque es así. Y bueno, ya vendrán vídeos más venideros con terror, drama, comedia, incluso cine español, ¿vale? Voy a hacer un vídeo, un top solamente de cine español del siglo XXI. Dejadme en comentarios cuáles son vuestras películas de acción del siglo XXI. Así abrimos un debate guay, chulo. ¿Cuál me he dejado fuera? ¿Cuál quitaríais de mi lista? Que seguramente habrá alguna que no... O que no penséis que sea acción, o si entendéis que el díptico Kill Bill debe ir junta, o la trilogía de Bone debe ir junta. Y nada, por supuesto, antes de irnos, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!